En las extensísimas conversaciones entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que se publicaron en un volumen de 1663 páginas, un volumen que fue leído aquí en Lima por 7 personas, según he podido averiguar, una de las cuales es el que habla. Bueno, aquí en la página 1368, Borges cuenta que cuando recibió el premio Jerusalén, lo hizo juntamente con el escritor judío Schwarzbart, que había estado recluido en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Concluida la Guerra Mundial, este señor se fue a vivir a Francia. Y un día, en París, encontró al que había sido el comandante del campo de concentración. ¡Ah! Le dijo: un momento. Usted dirigía el campo de concentración en el que yo estuve. Y usted me hizo padecer vejámenes, maltratos, agravios y torturas. Ahora le voy a dar su merecido. Prepárese a morir. Lo voy a matar en este momento. Sacó su revólver y lo mató. La justicia francesa creyó conveniente juzgar al homicida y le abrió proceso. Pero hubo sobreseimiento. Es decir, el tribunal consideró que no había motivo suficiente para proseguir la causa y en consecuencia Schwarzbart quedó libre. Bien, tanto Borges cuanto Bioy Casares aprueban la conducta del escritor judío. Es decir, ambos aprueban la venganza. Nuestro invitado de hoy, Pedro Cornejo Guinassi, es profesor de ética en la Universidad Católica, y esto que acabo de referir para mí es un asunto fundamentalmente ético, ¿no? De modo que después de darle la más cordial bienvenida, le pregunto si él aprueba la venganza. Bueno, como principio ético, digamos, se supone justamente que la ética surge justamente como una forma de suprimir o intentar suprimir la venganza entre las personas que viven dentro de una determinada comunidad, ¿no? Es decir, es famosa el pasaje de la Ilíada, ¿no? En el que Aquiles, luego de que Héctor le da muerte a su amigo Patroclo, ¿no? Movido por la ira, decide entrar a la batalla, de la cual se había mantenido al margen hasta ese momento. Decide entrar a la batalla para vengar a Patroclo, ¿no? Mata efectivamente a Héctor, ¿no? Entonces, lo interesante de la Ilíada es que en el contexto heroico y épico de la Ilíada, que es un contexto evidentemente anterior al surgimiento de la lógica del pensamiento occidental con Sócrates y con Platón, etcétera, etcétera, en el contexto épico de la Ilíada, en el contexto guerrero de la Ilíada, la venganza es aprobada por los dioses. O sea, los dioses no ven mal que Aquiles haya vengado a su amigo, ¿no? Sin embargo, cuando Aquiles se niega a devolver el cadáver de Héctor y más bien empieza a arrastrarlo día tras día y a, digamos, a agraviarlo y a vejarlo y a decir que se lo va a entregar a los perros y a los buitres para que lo destrucen, etcétera, etcétera, hay un momento en el cual los mismos dioses, los mismos hombres, tanto aqueos como troyanos, se indignan, ¿no? Surge en ellos un sentimiento de indignación ante lo que consideran que es, en el caso de Aquiles, digamos, actos que están sobrepasando los límites de lo permisible, ¿no? Entonces, ese sobrepasar los límites de lo permisible es un poco aquello que
la ética como principio o como reflexión intenta de alguna manera determinar cuáles son esos límites de lo permisible y hasta qué punto no deben sobrepasarse para que la convivencia entre los miembros de una comunidad sea factible. Entonces, en el caso del ejemplo del que usted menciona, evidentemente, primero, ya no estamos en una edad heroica ni guerrera como la de Aquiles y Héctor. Y en segundo lugar, evidentemente, si es que se aprueba la venganza o se la aprueba explícita o tácitamente, se está dando por sentado que la venganza es una forma lícita de establecer justicia, por decirlo así, ¿no? Y evidentemente lo que a eso conduciría sería un estado de anarquía en la medida en que todo el mundo tomaría venganza por su propia mano, ¿no? Un poco ahí uno puede sacar a relucir la idea kantiana de la ética, de que justamente lo que hace que un principio sea ético es su universalidad, ¿no? Y evidentemente la venganza no puede ser concebida como principio universal en la medida en que no puede universalizarse, ¿no? Kant diría, ¿qué pasaría si todas las personas se vengaran? ¿No? Entonces eso generaría un estado de guerra de todos contra todos y que haría imposible la convivencia. Yo recuerdo haber conversado sobre este punto con la filósofa Giselle Velarde. Ella me decía lo siguiente: lo que ocurre es que la venganza es mucho más humana que la justicia, incluso la ordinaria, que ya no es tan humana porque es de burócratas y de magistrados y de todo un aparato legal, etcétera. En cambio lo otro es directo, diáfano, ¿no? Y a mucha gente que yo le he referido esto, que también he referido aquí, sí, mucha gente sí la aprueba, pero la aprueba, digamos, en conversaciones particulares, pero no la publica. Ese es el punto. No la publica porque dice, bueno, van a creer que yo no tengo principios morales, que no tengo yo un código, etcétera, ¿no? Pero ya son consideraciones independientes de que de repente el acto sí es justo, porque yo no creo pues que un Borges o un Bioy Casares, que eran personas diferenciadas, ¿no? Y eran pues, personas inteligentes, van a estar pues a nivel, ¿no? de un carretero, ¿no? O de un mercenario a sueldo, ¿no? Bueno, y entonces ellos sí aprueban. Claro, es que el punto justamente es que, como de alguna manera está sugiriendo Giselle en la conversación a la que usted hace referencia, la ética justamente constituye el ámbito del deber ser, el ámbito de cómo deberían actuar los humanos, no el ámbito de cómo actúan los humanos. Los seres humanos no actúan como deben actuar la mayoría de las veces. Muy pocas veces actúan como se supone además que deberían actuar, porque digamos, el establecimiento de un deber ser está siempre sujeto a discusión. O sea, quién es, desde dónde y quién está autorizado para y con qué autoridad para establecer cómo deben actuar los seres humanos, ¿no? O sea, en ese sentido la venganza es totalmente humana, en eso sí es indiscutible. Yo decía, ¿no?, que por ejemplo si uno pone sobre el tapete la ley taliónica, nadie la va a aceptar, ojo por ojo. Por supuesto. Muy bien. Pero yo entonces personalizaba el asunto y decía, supongamos que te quitan un ojo, y te lo quitan conscientemente, por el hecho de quitar. Quizá le pongan 25 años al que te quitó, etcétera. Jamás te vas a sentir satisfecho. Ah, no, por supuesto. Entonces, que le quiten un ojo a él. Por supuesto. Entonces parece ahí completamente equitativo. Claro, pero justamente el punto está en que la ética surge justamente, independientemente de que yo esté de acuerdo o no con ese punto de vista, que es el punto de vista de Occidente, de la cultura de Occidente. La ética surge precisamente como una manera de ir más allá de lo que tus sentimientos te indican que debes hacer, que hay que hacer, ¿no? Es decir, lo mismo que se dice tantas veces ahora, porque que cada vez que hay elecciones se pone sobre el tapete el famoso tema de la pena de muerte, ¿no? Es decir, si fulano de tal violó a una niña, tiene que ser matado, ¿no? Entonces, claro,
desde cierto punto de vista parece tener sentido, pero si se acepta que la ética, digamos, tiene algún sentido, es justamente porque se presume que el hombre o que el ser humano debe ser capaz de sobreponerse a lo que sus, qué sé yo, instintos, sus sentimientos más primarios le indican, y ser capaz de desarrollar o resolver un tema de un agravio, de una ofensa, de una manera racional. Ahora, definitivamente la historia nos demuestra que por mucho que los seres humanos se hayan esforzado en desarrollar teorías éticas de lo más sofisticadas, al final de cuentas siguen siendo bastante salvajes y viscerales y básicos en su forma de comportarse, ¿no? Así es, vamos a hacer acá la primera pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con Pedro Cornejo Guinassi, nuestro invitado de hoy, que ha publicado, entre otros porque también tiene otros libros, ha publicado últimamente estos 3 libros. En primer lugar, A campo traviesa. A campo traviesa. A campo traviesa, para ilustración del culto público que me sigue, es una expresión de nuestro idioma. ¿Qué significa? Que uno se aparta o se aleja del camino cruzando el campo. Generalmente esto se hace para acortar distancias, pero también se hace porque es más entretenido, ¿no? Porque el campo es pues más diverso que el camino, que el mismo camino, ¿no? Entonces por eso A campo traviesa, ¿no? Creo que ha sido un título, ¿no? Feliz, porque de esta manera pues tiene una mayor diversidad temática y no, digamos, en el camino unilineal, ¿no? Bien, luego, Miseria de la política, el concepto de Estado en el pensamiento de Agustín de Hipona. Y acá. Este es el otro libro, y luego Sin pena ni gloria, Monólogos de un desconocido. Monólogos de un desconocido. Bien, aquí en la página 56 de Miseria de la política, dice Cornejo, hablando de la visión agustiniana del libre albedrío, ¿no? Que se funda en el dogma de que el hombre es creado libre en el paraíso, ¿no? Donde tiene pues un control completo de sí propio. Pero en el segundo relato de la creación, dice Cornejo, aparece una ley prohibitiva, una restricción impuesta por Dios que se contrapone al libre albedrío del hombre, en tanto esa ley no debe ser impugnada. A partir de ese momento el hombre es libre, pero no absolutamente libre, porque no debía transgredir ese límite impuesto por Dios. Sin embargo, el hombre viola la ley divina, no la acata. Bueno, efectivamente, pues Dios había prohibido a la pareja primordial que coman del árbol de determinado, del fruto de determinado árbol que estaba en el centro del paraíso, ¿no? Y les advierte que si comen, morirán. Bien. Yo tengo un trabajo acerca del tabú, un trabajo etimológico, semántico, pero también digo otra serie de cosas. Y yo cito una observación del religiólogo Reinach, según la cual esta prohibición divina es en realidad un característico tabú. No es una prohibición racional, hay prohibiciones racionales, incluso de sentido común, pues no ponga la mano en el fuego. Es una prohibición racional, pues si no la pone se quema, pues, ¿no? Pero decir a la pareja primordial que no coman del fruto de ese árbol porque si comen van a morir, es una prohibición irracional, es una prohibición sin por qué, porque Dios en ningún momento dice a la pareja cuál es la razón por la cual no deben comer. Cuando yo he expuesto esto en alguna conferencia, siempre algún asistente me dice, oiga, pero ¿no le parece razón suficiente la posibilidad de morirse? ¿No? Entonces le está advirtiendo que si comen, morirán. Un momento, le dije yo, no hay que confundir una razón con la anticipación de un resultado. Eso de que van a morir se está anticipando de que ese es un resultado que se va a producir, pero eso no es una razón. Una razón pudo haber sido la siguiente, oiga, no coman de ese fruto porque está envenenado. Esa es una razón. Pero decir que si comen van a morir, pues está anticipando pues, un resultado, ¿no? El resultado de la transgresión. Ahora bien, traigo esto a colación porque nos demuestra que desde el principio, pues, la sinrazón se ha impuesto.
No, la razón, no, de modo que le pregunto a Pedro Cornejo qué tiene que decir al respecto. Porque esta es una sin razón. Bueno, evidentemente este mito fundacional cristiano es un mito pues que supone, para que uno digamos pueda para que pueda tener sentido para uno, supone un acto de fe. O sea, si no hay un acto de fe previo, evidentemente todo el mito de la creación es un absurdo total y no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Ahora, digamos que es una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Que si uno quiere entender un poco autores cristianos y digamos uno es, como en mi caso, por ejemplo, agnóstico o tiene otras religiones o es ateo o lo que fuera, tiene que por un momento poner entre paréntesis su posición y asumir esas premisas de fe para poder entender el sentido de lo que dice el autor, en este caso el cristianismo, ¿no? No, pero el relato es hebraico. Y en este caso, claro, y en este caso referido al mito fundacional, la razón entre comillas, digamos, que a mí tampoco me parece que sea una razón, es justamente la necesidad de Dios de mantener su absoluta soberanía. Lo que está en juego ahí es la soberanía de Dios, ¿no? Es decir, es un poco la idea de que prohibirles comer de este fruto es prohibirles a los hombres caer en la tentación de ser como Dios, ¿no? Y el castigo está referido a eso. Se les castiga por pretender ser como dioses, ¿no? Los griegos obviamente un contexto de pensamiento completamente distinto, tenían el concepto de hubris, ¿no? Que era el concepto de desmesura, y que los dioses castigaban a los hombres cuando los hombres incurrían en algún tipo de desmesura, como por ejemplo la que hacíamos referencia en el primer segmento, la de Aquiles, cuando está pues ya sacado de quicio y está simplemente haciendo barbaridades como el cadáver de Héctor. Entonces los dioses le dicen, oye, porque si no ya te estás pasando de la raya, estás yéndote más allá de lo que está permitido, estás superando la medida, estás pasándote de toda medida, ¿no? En este caso, en el caso del mito cristiano fundacional, creo que la razón va por ese lado, ¿no? Va por ese lado. Y entonces a partir de ahí, por eso es que una vez que el hombre comete el pecado, se produce el fenómeno de la caída, ¿no? La caída del hombre, que es el hecho de que el hombre se convierte en un ser que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, etcétera, etcétera. Es decir, que ya, digamos, tiene que redimirse, ¿no? Nace condenado. Claro. Por el pecado original, y tiene que ganarse la redención, ¿no? Y entonces esa ganarse la redención es un poco redimirse ante Dios por ese acto fundacional, digamos, prohibitivo, ¿no? En la página 33 de A Campo Traviesa, Cornejo cita a Benjamin en relación con el colapso de toda una manera de relacionarse con la cultura, basada en la concentración intelectual y el recogimiento espiritual. Manera que colapsa por el surgimiento de una nueva sensibilidad que poco a poco se habitúa a asimilar los estímulos que la rodean de una manera fundamentalmente dispersa, sensorial, múltiple y simultánea, con resultados obviamente distintos, pero no necesariamente mejores ni peores que la anterior sensibilidad a la que pensadores como Adorno y Horkheimer se aferraban. Bueno, lo que me dejó pensando en esta cita es que los resultados, ¿no?, de la nueva sensibilidad no son mejores ni peores que la anterior sensibilidad. Vea usted, y yo siempre había creído y sigo creyendo hasta que me demuestre lo contrario, que son peores, ¿no? Sin embargo, usted dice que no son peores ni mejores. ¿Se podría explicar el punto? Sí, bueno, en realidad es una tesis obviamente polémica, no estoy pretendiendo ahí
decir que sea una verdad indiscutible, porque es justamente el centro de la polémica precisamente entre Benjamin y Adorno y Horkheimer, ¿no? Que es el centro de la polémica entre los que sostienen, entre lo que Eco llamaba en su libro Apocalípticos e Integrados, precisamente los apocalípticos y los integrados, ¿no? Es decir, los que sostienen que la cultura de masas lo que hace es embrutecer al hombre en la medida en que los induce a un pensamiento uniformizado, los homogeneiza, no los invita a pensar, sino los invita simplemente a responder mecánicamente ante determinados estímulos, etcétera. Y frente a los que por otro lado consideraban que la cultura de masas, por el contrario, es una forma de democratización de la cultura, de poner la cultura al alcance de todos, y de esa manera poner al alcance de todos la posibilidad de ilustrarse, para utilizar el término en el sentido kantiano, ¿no? A mí lo que me parece interesante de la tesis de Benjamin es que Benjamin no se ubica en ninguno de los dos terrenos, ¿no? Lo que dice Benjamin justamente es, independientemente de que nos guste o no nos guste la nueva sensibilidad, esa nueva sensibilidad es distinta a la anterior, y produce un tipo de percepción diferente de las cosas. Ahora, que esa sensibilidad nueva sea mejor o peor depende, obviamente, de cuáles son los valores desde los cuales uno va a juzgar esa percepción, ¿no? Es decir, si esa percepción la juzgamos, evidentemente, desde el criterio de la percepción según la cual lo que importa es la concentración, lo que importa es, digamos, la autenticidad de la experiencia, lo que importa es la originalidad de la experiencia, evidentemente esa percepción nueva va a ser completamente, ¿cómo se dice? Va a ser una percepción sin ningún tipo de sustancia. Pero permítame una observación. Vea, los modernos estudios acerca del cerebro han demostrado, entre otras cosas, que para que el cerebro registre una cosa y para que posiblemente la archive si la juzga importante o más o menos importante, esa cosa debe tener una duración de 3 segundos, por lo menos. Ya para comenzar, desde ese solo momento los videoclips son absolutamente anticerebrales. Y todo aquello que todo se hace a toda velocidad, no lo registra el cerebro. O sea, ya no se trata de que la cultura... No, es que no tenemos la capacidad de registrar cosas que duren menos de 3 segundos. Entonces, ese tipo de cultura es una cosa que pasa y no queda. A eso me refería, ¿no? Claro, en eso yo estoy de acuerdo. Pero sin embargo, hay hechos, por ejemplo, que muestran que a mí, por lo menos, voy a poner en este caso un ejemplo de mi experiencia cotidiana, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, yo también durante mucho tiempo he sostenido y he pensado, ¿no?, que la concentración es fundamental para el aprendizaje, por ejemplo, claro, ¿no? Y que la dispersión, evidentemente, no contribuye al aprendizaje. Y, por ejemplo, cuando mi hija era pequeña, a mí me parecía, yo le decía, tú no puedes hacer tus tareas y estar viendo televisión. ¿No? Es imposible, porque tú estás prestando atención a dos cosas diferentes, entonces no vas a aprender ninguna de las dos. Sin embargo, lo que yo he podido apreciar es que estas últimas generaciones sí son capaces de aprender esas diferentes percepciones, esos diferentes estímulos simultáneos, pero justamente la aprehensión que tienen es una aprehensión distinta, probablemente más superficial, pero no por ello deja de existir la aprehensión, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo es que la nueva percepción que se da a partir del surgimiento de los medios de comunicación masivos es un tipo de percepción que no se da en el ámbito de la profundidad, sino en el ámbito de la superficie. Es una percepción que se da, digamos, en el plano, para decirlo de alguna manera, en un plano horizontal. Pero, perdón, hay una observación también de carácter cerebral. Cuando se habla de la dispersión y cuando se habla de que estamos distraídos, de que no nos concentramos. Bueno, las investigaciones del cerebro han indicado que ese es el estado normal del cerebro. El cerebro nunca está atento.
Entonces, para tener atención y para fijar la consideración en algo, hay que hacer un esfuerzo. Y como decía muy bien Gurdjieff, el ser humano se pasa la vida haciendo todos los esfuerzos para no hacer ningún esfuerzo. En eso estoy de acuerdo. Bueno, entonces si es así, es también un facilitativo tremendamente peligroso, digamos, esta moderna tecnología y esta multiplicación de estímulos, que no va a favorecer una cosa que ya de hecho, naturalmente, no está favorecida por nuestro propio organismo, ¿no? Nos están indicando que vamos a hacer un nuevo corte y ya volveremos. Aquí tengo dos libros del señor William Gates, ¿no? Uno de ellos es Camino al Futuro, este libro, Camino al Futuro, y el otro se titula Los negocios en la era digital. Los negocios en la era digital. Bueno, he traído estos libros porque hay algo sorprendente en ellos. Aunque una vez recuerdo que el sociólogo muy enterado, Nelson Manrique, me dijo, hablando de esto mismo, me dijo, pero eso que a ti te parece sorprendente para mí no tiene nada de sorprendente. Bueno, yo soy un poco más ingenuo pues que Manrique. Y entonces insisto, ¿no? Lo sorprendente de estos libros es que en el índice temático no figura el tema del hombre, no figura ser humano, no figura persona. Entonces, parece que el señor ha hecho la inmensa cantidad de dinero que ha hecho sin tener una concepción mínima, ¿no?, del ser humano, sin tener una teoría, aunque sea pequeña, del hombre, ¿no? Yo recuerdo, porque mi padre trabajó muchos años en la IBM, y llegué a conocer al señor Watson, que era el fundador de la IBM. El señor Watson, pues, por lo menos tenía una teoría del hombre, traía su libro forrado en cuero, que obsequiaba, ¿no? Era, pues, un filántropo, un multimillonario, ¿no? Y tenía una lista de pensamientos, pues, era, pues, una persona, pues, ¿no?, ya diferenciada, ¿no? Pero yo, entonces, la conclusión terrible de esto sería que para hacerla tantísimo dinero, no hay que pensar, pues, en el hombre, no es necesario, ¿no? Porque igual va a salir la cantidad de dinero. Esto puede tener varias lecturas, ¿no? Pero como aquí lo importante es lo que nos diga el invitado, le pido algunas consideraciones al respecto. Bueno, que no me sorprende, o sea, me parece que dentro de la lógica, no solamente de personajes como Bill Gates, que en este caso es un digamos, un hombre, como le dicen, un genio de la informática, sino, por ejemplo, a mí me parece que de manera mucho más grave, por ejemplo, entre los economistas. El hombre es simplemente una estadística más como cualquier otra estadística, o sea, no existe, el hombre no tiene un espesor o una densidad, digamos, como tal, como y las teorías que se elaboran, por lo tanto, son teorías que se elaboran prácticamente haciendo abstracción de la condición del hombre como sujeto o como el ser concreto que es, con todas sus flaquezas, debilidades, anhelos, quimeras, etcétera, ¿no? O sea, se hace una abstracción completa de eso y se elaboran una serie de teorías que, claro, tienen que funcionar siempre y cuando uno haga abstracción del hombre. Ahora, el problema aquí, tal como yo lo veo, aunque claro, se puede también considerar que no es un problema, ¿no? Es que el señor Gates es un paradigma. Claro, no, es icónico el señor, ¿no? Sí, claro. Entonces claro. la gente quiere ser como él. Sí. ¿No? Entonces, yo he tenido ocasión de ver entrevistas al señor Gates, ¿no?, que son bueno, de una indigencia trágica, y lo he oído también hablar. Un día le oí decir, cuando le preguntaron qué cosa era la felicidad para él, y entonces él dijo que la casa inteligente, ¿no? Entonces es una casa en la cual tú llegas, no hay un robot que te abre la puerta, otro que te sienta, te lavas, etcétera, te sirven la comida, luego, o sea, eso es la felicidad, ¿no? Entonces, y no estaba bromeando, ¿no? O sea, creo que era real, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no?
Y ese es un ejemplo, ¿no? A mí me parece eso estupefaciente, pero esa es la realidad y tampoco no hay que equivocarse, ¿no? Pero que se haya logrado lo que ha logrado este señor, ¿no? Con prescindencia absoluta de los humanos, es un número, me parece bien preocupante, ¿no? No, claro, y esa es una tendencia cada vez más, a mí me parece que, a mí particularmente me parece que es una tendencia irreversible, ¿no? O sea, yo no veo por dónde, por mucho que hayan, pues, pensadores, más o menos, bien intencionados y que están, y que creen en el humanismo y todas estas cosas. Yo no creo que, porque justamente ha sido el mismo proceso de la humanidad a partir sobre todo de la modernidad y de la imposición o de la hegemonía, ¿no? De un modelo de pensamiento que es este modelo matemático, racional matemático, que se inaugura a partir de Descartes y Galileo, etcétera, ¿no? Es esta misma hegemonía de ese pensamiento lo que ha traído como consecuencia todo lo que actualmente se está viendo. O sea, es un proceso casi que no ha tenido solución de continuidad, ¿no? Y que yo francamente no veo cómo se pueda revertir, ¿no? Dado que justamente pareciera que la humanidad, como usted decía, ¿no? Se ha habituado tanto a vivir bajo la lógica de este modelo de pensamiento que resulta inconcebible vivir de otra manera, ¿no? Y efectivamente, probablemente cuando Bill Gates, en esta entrevista a la que usted hace referencia, dice que la felicidad para él consiste en estas cosas, estoy seguro que la gran mayoría de la gente está de acuerdo con que y quisieran eso, ¿no? Porque ese es un modelo que no solamente se ha impuesto, sino que es un modelo que diariamente y cotidianamente a través de la publicidad se nos está permanentemente, digamos, no proponiendo, ya prácticamente imponiendo como modelo. Y es la culminación de la exitocracia, pues. Así es. Claro. Es el exitismo absoluto. El triunfador absoluto. Así es. Y yo recientemente entrevisté a Fortunata Barrios, que ha publicado una novela de carácter erótico que se llama Romina. No, bueno, Romina es una mujer, ¿no?, de una sexualidad muy intensa y desinhibida, gozosa, alegre, etc. Bueno, yo le dije a la autora que ella estaba presentando un modelo, digamos, femenino, inactual. Porque esa Romina gozosa, emprendedora y que hace 1001 cosas en la cama, supone dos cosas que ahora hay poco o no hay: sanidad y potencia. Porque uno puede hacer todo lo que uno imagina en el ámbito erótico con sanidad y potencia. Si nuestra sociedad actualmente hubiera sanidad y potencia, entonces habría más Rominas. Pero hay lo que he llamado yo un terceto de la muerte que impide que las haya. Y el terceto de la muerte, aludo con esto al alcohol, a la droga y a la estupidez. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, hablando de la estupidez, decía con mucha razón que la estupidez es opresiva. Es un arma que tiene el sistema para mantener sojuzgada a la gente, para que la gente no piense, pero no conviene que la gente piense, ¿no? Entonces, en esa medida la estupidez es muy peligrosa, ¿no? Porque habitúa a un ser humano que ya de hecho piensa muy poco a no pensar en absoluto. Y un vehículo fundamental, importantísimo, digamos, para esta ya falta completa de neuronal es la televisión particularmente, ¿no? En general los medios de comunicación masiva. Yo siempre he dicho que partiendo del principio general del derecho, según el cual
la ley, uno puede hacer todo aquello que la ley no prohíba. No hay ninguna ley en ninguna parte que yo sepa que prohíba estupidizar a la gente, embrutecerlo, ¿no? Y sin embargo, vía televisión, en la televisión comercial vemos, no acá, en todas partes, ¿no? Un proceso sistemático de embrutecimiento colectivo. Y eso a nadie le parece mal, ¿no? Porque todo el mundo tiene el derecho, ¿no?, de hacerlo. Una de las grandes críticas para el apellidado sistema democrático es que es un sistema de derechos, no es un sistema de deberes. Porque yo puedo tener el derecho de expresarme libremente, pero yo tengo el deber de que no, en uso de ese derecho, voy yo a usarlo pues para esparcir estupidez, ¿no? Entonces, aquí solamente toman la parte del derecho. Así es. Nadie tiene el deber de no embrutecer. Y cuando se dice eso, no, van a violar la libertad de expresión. Entonces es un círculo vicioso también, ¿no? Bueno, claro, ese es un poco también, eso también es un poco el resultado de un proceso que también está digamos, muy amarrado con el proceso de la modernidad, que es el proceso, el afianzamiento del individualismo moderno, ¿no? El afianzamiento del individualismo moderno y la idea de que los derechos por excelencia son los derechos individuales, ¿no? Que es la tesis que, bueno, impuso el liberalismo, ¿no? Y que a lo que ha conducido, digamos, en una sociedad hiperconsumista, como se suele decir hoy en día, es precisamente a la idea de terminar convirtiendo al ciudadano, que era un ser que tenía derechos, pero al mismo tiempo deberes, terminan convirtiendo al ciudadano en un mero cliente o consumidor. Claro. ¿No? Que tiene derechos, que cree que tiene derechos y sobre todo que cree que tiene derechos a consumir. Claro. Pero que no tiene ningún deber. Ningún deber. Ni hacia los demás, ni hacia la comunidad, ni nada por el estilo, ¿no? Y cuando alguien habla de, eso sí a mí me parece increíble, cuando alguien habla de exigirle deberes, es como que se está atentando contra la libertad individual, ¿no? Pero nosotros tenemos el deber de hacer una pausa, de modo que ya regresaremos. Estamos dialogando, esta es la parte final del diálogo, con Pedro Cornejo Ignacio. Yo decía en el segmento anterior que la sexualidad pasa ahora por un gravísimo momento, porque el sexo nunca ha podido competir con el alcohol ni con la droga, y por supuesto un ejercicio sexual rectamente entendido no se puede hacer también cuando la persona es estúpida. Entonces, ahí hay un tercero de la muerte que realmente ha alterado todo. Pero con un añadido que hace 20 años no existía, por lo menos en la medida en que existe ahora. Y eso le decía también yo a la autora de Romino. Hace 20 años, bueno, quizá tú podías encontrar una mujer más o menos ardiente, una que tenga estas u otras condiciones, pero no una mujer que estés en la cama con una mujer con 15 operaciones. Así es. Claro. Entonces ahora también tienes eso, ¿no? Que estás con una persona que se ha puesto implantes por todas partes y que se ha agrandado los labios y ha puesto, ¿no? Todo. Y no han puesto carnada porque ahí no. Bueno. Entonces también es un impedimento real, ¿no? Y la pregunta que surge pues inevitable es esta, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque eso no ha sido impuesto por los varones, ¿no? Sino que hay un mercado enorme, ¿no? Así importantísimo, que ha pues inducido, me parece así, terriblemente, a todo el mundo femenino, a adelantar además los ciclos de envejecimiento, ¿no? Porque digamos hasta hace 2 o 3 años se decía que el regalo de 15 años de una chica era una primera operación, ¿no? Ahora ya hace a los 12 años, y así vamos a seguir retrocediendo, vamos a seguir desnaciendo, ¿no? Como decía Ramón Sendé. Entonces hay todo un artificio, hay una falsedad, en fin. A mí me parece
que este es el principio ya de una sexualidad completamente maltrecha, alterada y sobre todo inefectiva, ¿no? Y que hace una generación, o quizá 20 años, una generación son 15 años, no existía en esta medida. Le pregunto al invitado, ¿cuáles son las razones de esta tremenda alteración? A mí me parece que las razones tienen que ver fundamentalmente con este proceso que se ha vivido bueno, en principio en Occidente, pero que de ahí se ha vuelto pues de carácter planetario, ¿no? Que es justamente esta idea que se desarrolla entre los siglos XVII, XVIII, XIX, esta idea de que la identidad del ser humano no es una identidad que está naturalmente determinada, ¿no? Sino de que así como la sociedad es una creación artificial que es fruto de un pacto social entre los hombres, ¿no? La misma identidad individual es algo que es construido por uno mismo, ¿no? Y esta identidad individual, no solamente, esta construcción de la identidad individual no solamente se limita al ámbito, digamos, de lo espiritual o al ámbito de lo intelectual o al ámbito de la moral, sino que con el desarrollo de las tecnologías estas a las que usted ha hecho referencia, se ha traducido al ámbito de lo físico, ¿no? Es decir, el hecho de que un hombre pueda o una mujer pueda cambiarse de sexo, o de que una mujer o un hombre puedan ponerse determinados implantes, de que pueda cambiarse uno de cara, es decir, pueda remodelar radicalmente toda su identidad, incluso en términos físicos, ¿no? Es el resultado precisamente de esta idea moderna de que justamente la libertad del ser humano consistiría o radicaría precisamente en esta posibilidad de remodelación incesante de sí mismo, ¿no? Y que implicaría que uno no tiene una identidad, sino que puede tener múltiples identidades simultánea o sucesivamente. Pero esa es una lectura que me parece a mí muy generosa. Le voy a decir por qué. Yo he conversado aquí con varias feministas y todas ellas lúcidas. Y siempre les he dicho, y lo he dicho además yo en uno de mis libros, hay algo que el segundo feminismo que se inició aquí, bueno, en general, ¿no? Pero aquí se inició en los 70, pero el segundo feminismo coincide con el surgimiento de la contracultura, o sea, es un fenómeno de la década del 60. Así es. ¿No? Una de las cosas que se habían propuesto las feministas era acabar con la mujer objeto, con la mujer de exhibición, con la mujer de pasarela, con la mujer decorativa. Bueno, pasaron 30, 40 años, y no solamente no han acabado con la mujer objeto, sino que la mujer objeto se ha multiplicado de una manera asombrosa. Así es. Y un día traje aquí un número especial de aniversario de la revista Vanidades. Es un número que tenía 700 páginas, de las cuales 600 eran de avisos. Así es. Así impresionante, digamos, el movimiento de millones, de miles de millones de dólares en cosméticos, en ropa, en fin, ¿no? Entonces ahora tenemos más mujeres objeto que nunca. Y eso no fue previsto por el feminismo. Entonces aquí no creo que haya habido una cuestión tan pensada como eso de la identidad. Yo no digo que eso haya sido tan pensado. Yo lo que digo es que ese es un proceso que se ha dado culturalmente, y que precisamente, por ejemplo, en el caso del feminismo es un digamos, un ejemplo, creo que paradigmático. Precisamente lo que ha pasado en ese proceso es que efectivamente las grandes consignas del feminismo, como las de otras ideologías políticas, sociales de los 60s o hasta de los 70s, y que han entraron en crisis a partir de los 80s, esas se han terminado metamorfoseando con esta locura del consumismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer, voy a poner un ejemplo muy concreto, muy conocido, una mujer como Madonna, ¿no? Que puede ser vista desde una perspectiva como el ícono más emblemático de la mujer objeto, por otro lado, ha sido reivindicada como una figura emblemática de una suerte de nuevo feminismo que utiliza
las herramientas de la sociedad de consumo para autoafirmar su identidad individual, ¿no? Entonces, creo que hay esa metamorfosis que ha sufrido el feminismo, precisamente porque no ha podido, digamos, mantenerse al margen del proceso cultural de la sociedad de consumo, es lo que ha terminado conduciendo a esta situación en la cual ya no sé si tenga sentido hablar de un feminismo. O sea, que hay un nuevo tipo de mujer, hay un nuevo tipo de mujer sin duda, ¿no? Pero que ese nuevo tipo de mujer sea un tipo de mujer más autónoma en términos reales, pues, eso es una cosa que puede ser discutible, indudablemente. No, pero claro, y yo lo que veo es que aquí entran a tallar intereses muy considerables de toda la industria, sin ¿no? duda, sin duda. Y entonces, y del mercado. Así es. Y entonces hay que vender cosas y hay que meterles la idea tal o cual, ¿no? La conveniencia o inconveniencia de tal o cual cosa. Así es. Y eso ha tenido un desarrollo así espectacular. Claro, claro. Ahora, juntamente con eso, creo que también conviene tener en cuenta lo que se ha llamado la cultura de la intimidad o la intimidad como espectáculo, cosa que antes no había. Así es. Entonces ahora hay que enterarse de todo lo íntimo que le ocurre a tal estrella de cine o a tal cantante, etcétera, ¿no? Sobre todo en aspectos reproductivos, ¿no? Si tuvo el hijo, no tuvo el hijo, si lo dejó, si tiene amante, etcétera, ¿no? Precisamente porque siempre el sexo ha sido considerado como lo más íntimo, entonces un poco exponer a la luz pública eso, claro, es un poco lo más Paula Sibilia, que es una escritora argentina que reside en el Brasil, tiene un libro muy interesante que se llama La intimidad como espectáculo, y entonces, haciendo un juego de palabras, dice que ahora lo íntimo es lo éxtimo, o sea, que él este ex y este in, ¿no? Claro. Efectivamente, entonces se publica aquello que nunca antes se había publicado, además porque no le interesa a nadie realmente, ¿no? Pero ahora sí ha llegado a ser interesante. De interés público. Claro. Así es. Pero claro, si tú a ese público no lo pones pues en un nivel ya así protozoárico, entonces lógicamente ese público va a asimilar eso, pero otro tipo de público que es el minoritario no va a poder ni siquiera, creo, entender eso, ¿no? Claro. O sea, hay una reversión, hay una retrogradación. Yo creo que ahí tiene mucho que ver ese tercer elemento que usted mencionaba del terceto de la muerte, sí, que es el de la estupidez. Que ese es el elemento, digamos, que sigue, digamos, alimentándose y fagocitando todo y haciéndose cada vez más fuerte, ¿no? O sea, y es algo contra lo cual el ser humano parece que no puede luchar. Hay muchos otros temas que algunos de ellos están en los libros que ha publicado Cornejo. El tiempo, como ustedes saben, es tirano, pues es la única tiranía que admitimos en televisión, de modo que poner sobre el tapete otro tema, bueno, sería pues medio minuto y creo que no valdría la pena. Más bien quisiéramos preguntarle a nuestro invitado qué otro libro piensa publicar, si es que piensa publicar. Bueno, ahorita lo que estoy trabajando es otro libro de narrativa. En realidad, Sin Pena ni Gloria fue mi primer libro de narrativa, porque yo siempre había trabajado más bien en lo que son ensayos. Y ahora estoy justamente trabajando un nuevo libro de narrativa, más o menos en la misma vena, si se quiere, autobiográfica de este libro. Bueno, espero publicarlo en el transcurso del año. Hay que ser muy valiente usted para publicar ahora, porque estamos en plena videocracia y la gente no lee. Sí. Yo le voy a contar así una situación que me concierne íntimamente y que fue querida, ¿no? O sea, que no ha sido algo que me fue impuesto ni nada. Yo tengo una serie de escritos de carácter lexicográfico, pero que están distribuidos en revistas, en libros, etc. Entonces dije, pero tengo acá la ocasión de reunir todo este material
¿no? Y de publicarlo en un solo libro. Pero cuando me puse a reunir todo, el libro salía pues de más de 700 páginas, ¿no? Entonces era una cosa así completamente teratológica, ¿no? Así es. Y dije, pero si no lo hago, entonces nunca voy a publicar. Así es. Oiga usted, y he reunido pues, y salió un libro, me parece, de 723 páginas, que lo ha publicado la Editorial San Marcos, y que por supuesto pues se le va a caer de las manos a cualquiera, ¿no? Salvo pues a los que realmente están muy interesados. Así es. Estamos en esa situación, o sea, ahora es una cosa muy seria, pero la gente no lee, y creo que el asunto tampoco no es reversible, ¿eh? Así es. Desgraciadamente. Y por eso la razón de publicar, finalmente, en mi caso por lo menos, es una razón puramente personal. O sea, a mí me tiene sin cuidado, la verdad, si los libros se venden, en qué cantidad se venden, me tiene absolutamente sin cuidado. Es una cuestión personal y punto. Muy bien. Entonces, muchas gracias pues a Pedro Cornejo por su valiosa colaboración, y con ustedes será hasta el programa siguiente.